Muchas gracias por estar con nosotros. Usted está viendo el Club 700 y ya está con nosotros doña Ruth Farwerson, una educadora, orientadora con 30 años de experiencia, y con ella vamos a hablar sobre la mejor manera de prepararnos para la entrada a clases. Doña Ruth, siempre es un placer tenerla en el set. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y le recordamos que usted puede participar de esta entrevista. Si así lo desea, puede marcar el número, la línea, para participar en vivo acá durante la entrevista. Es el 905-398-7288. Siéntase en libertad de plantear las inquietudes que usted tenga. Es un buen momento. A veces uno como que se anda preguntando, ¿cómo hago con estos detallitos para la entrada a clases? Si gusta, ahí está la línea a su servicio. Y hoy estamos orando, por supuesto que por nuestros hijos, para que les vaya muy bien, pero queremos orar también por todas esas personas que tienen la responsabilidad tan grande de participar en la educación de nuestros hijos. Hablamos de los maestros y maestras, profesores y profesoras, los directores de las instituciones. Por ustedes también queremos orar. Nuestra línea está disponible para usted, 2257-2255, como le repito, nuestra línea de oración. Doña Ruth, por supuesto que es importante ir a hacer la compra de útiles, por supuesto que es importante ir a comprar uniformes, zapatos, conseguirlos, pero ¿de qué otra forma, qué pasos podemos dar para prepararnos para la entrada a clases de nuestros hijos e hijas? Bueno, es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta nuestra propia preparación, porque nosotros como papás y como mamás también nos preparamos para el ingreso a clases. La rutina en la casa cambia una vez que los niños están en clases. Así es que nosotros también tenemos que prepararnos. Ahora, si usted tiene niños que están entrando por primera vez, sea al colegio o a la escuela, usted tiene que revisarse y enfrentar sus propias expectativas y sus propios temores, sus propias inquietudes, ¿verdad? Porque si usted no los resuelve, es posible que usted lo transmita a los niños, y eso no sería conveniente. O sea, una inseguridad, por ejemplo, que se le puede transmitir a los niños. A los niños, quizás por alguna experiencia que tuvo en la escuela, no muy agradable, quizás puede estar transmitiendo eso a sus niños. Y es importante que usted enfrente primero lo suyo y trate de superarlo para no transferirlo a sus hijos. Por ejemplo, se me ocurre algo muy frecuente. ¿Cuántas veces escucho a papás que le tienen temor a las matemáticas, por ejemplo, porque en el colegio pasaron apuros para sacar una buena calificación o superarla, pasar la materia? Esas cosas, por ejemplo, son detalles que hay que revisar. Sí, hay que revisarlo, porque a veces en nuestros comentarios vamos transfiriendo ese temor, cuando tal vez nuestros hijos no tienen nada que ver con eso. Ellos ni siquiera han enfrentado esa experiencia. Tal vez tengan talentos mejores que los de uno. Tal vez tienen talentos diferentes y mejores en esa área que los de los papás también. Entonces es importante revisarse uno, a ver cómo está asumiendo esa tarea, desde mi propia perspectiva, desde mi propia experiencia, y prever que nuestros hijos no se vean contaminados con experiencias nuestras anteriores, no superadas. En el caso de los niños, como usted decía, de nuevo ingreso a la escuela, al colegio, ¿cómo ayudarlos a prepararse para el cambio que va a hacer? Evidentemente, pasar del kinder a la escuela es un cambio, pasar de la escuela al colegio es otro cambio. Entonces, ¿cómo los podemos preparar? Es muy importante conversar con nuestros niños. Conversar con ellos, saber qué es lo que ellos esperan, qué es lo que ellos se imaginan que van a ir a hacer. Conversar con ellos sobre eso. Si hay la oportunidad de ir a la escuela o a conocer el colegio, antes, pasando por ahí un día, pasar por ahí, que ellos vayan como entrando en un contacto visual con el lugar, y hablarles, bueno, cuando venimos en las mañanas, vamos a entrar por este portón, y es decir, que ya el niño vaya como familiarizándose con ese espacio, ¿verdad? Con ese entorno que va a llegar a formar parte de su ambiente. También es importante hacerles ver la importancia de aprender, que van a aprender cosas nuevas que les va a servir en su vida para cuando ya ellos sean grandes y todo eso, que lo que están aprendiendo ahora les va a servir para cuando son grandes. Eso les da como una ilusión, ¿verdad? Ayuda a la motivación y hacer ver que
Ir a la escuela es aprender para la vida. Sí, que no es simplemente una responsabilidad que hay que ir porque hay que ir. Sino que es mucho más que eso. Claro. Es hablarles de que vamos a tener amigos nuevos y vamos a conocer a otras personas y vamos a aprender muchas cosas nuevas. El niño es muy curioso por naturaleza. Claro. Entonces todo lo que es nuevo le llama la atención en circunstancias normales. Entonces hacerles ver también que van a tener experiencias nuevas. Y cosas nuevas que no hemos aprendido en la casa, pero que en la escuela sí las vamos a aprender. Eso incluye, por supuesto, y para esto hay que pasar un tiempo con los hijos. Hay que conversar con ellos, sacar ese tiempo y en una forma de transición natural, ¿verdad? En ese conversar, hacerles ver que es algo agradable, algo deseable, por todo lo que representa y significa. Yo también estuve en la escuela y yo me acuerdo cuando estrené el uniforme y vieras que mi niña era así, y entonces comentarles aquellas experiencias que para nosotros fueron. ¿Y se vale sacar fotillos del baúl de los recuerdos de cuando uno Bueno, si los tiene, si los tiene. Yo sí tengo, sí y no vale en la blanco pena, y negro, ¿verdad? Si los tiene, puede mostrarlos, ¿verdad? Y eso va a ayudar a motivarlos, porque también ellos van a poder sacarse unas fotos así también, con su maestra y con sus compañeros. La famosa fotito del mapa, que todos los hacían. Del mapa que se hacía en ese tiempo, ahora los hacen un poquito diferentes, pero siempre es un bonito recuerdo que ellos pueden tener. Sí, hacer énfasis en las cosas buenas. En las cosas buenas. Definitivamente es muchísimo más lo bueno que tiene la escuela que aquellas cosas que más bien nos ayudan a desarrollar carácter, ¿verdad? Ajá. Pero es muchísimo más las cosas buenas que tenemos. Qué interesante esa observación que usted acaba de hacer. No le dijo dificultades, le dijo circunstancias que nos ayudan a desarrollar carácter. Es correcto. Es una forma distinta de verlo, no son problemas, son oportunidades. Son oportunidades, son situaciones que se presentan y que nos dan esa oportunidad. Hay padres que tienen que trabajar muchas horas. Ese es uno de los bemoles de la vida moderna. ¿Cómo organizarse? Claro que cada caso es diferente, pero ¿cómo organizarse uno como papá para involucrarse en la educación de los hijos como debe ser? Esto es complicado generalmente en las familias, especialmente cuando ambos cónyuges tienen trabajos fuera de la casa, además del que tienen en la casa. Pero ahí es importante que aprendamos a establecer prioridades. Las personas son más importantes que las cosas. Sus hijos son su mayor tesoro y una gran responsabilidad ante Dios y ante la sociedad. Entonces son prioridad. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar de qué manera vamos ajustando una serie de cosas para tener esos espacios para trabajar con ellos en sus tareas y en todo el desenvolvimiento, porque las vivencias escolares no solo se limitan a las tareas. Ellos van a venir a contar cosas que les acontecen. Claro. Tenemos que tener esos espacios para escucharlos, para orientarlos, para darnos cuenta si se está presentando una situación que tenemos que ir a atender, y ponerle cuidado, si se está adaptando bien, si está siendo influenciado de una manera inadecuada. Todo eso son espacios que, además de estar haciendo las tareas con ellos, pues tenemos que propiciar ese diálogo, de tal manera que nos vamos enterando de una serie de aspectos cotidianos que se dan en la escuela. Ahora, a veces eso implica que alguna tarea que tengamos que hacer en la casa, lo tengamos que posponer hasta que los niños se duerman. Porque tenemos que establecer esa prioridad de que ellos son los que necesitan nuestra atención en un momento dado y en un espacio dado. Además de, por supuesto, las tareas y las asignaciones, que ese es otro espacio. Pero ese espacio para conversar, para averiguar cómo les va, porque generalmente usted a un niño, no sé, los que tienen hijos, tal vez les haya pasado, usted le dice, ¿cómo le fue hoy? ¿Bien? O sea, es como realmente la respuesta. Se necesita un poquito más de conversación para llegar a las preocupaciones de los hijos. Por ejemplo, el tiempo de comida, que también se ha limitado mucho, la cena juntos. Sí, puede ser un buen espacio. Puede ser un buen espacio. O en el momento de hacer las tareas, además de hacer
estrictamente lo que se pide, preguntar, ¿te costó mucho hacer esto? ¿O te fue fácil? ¿O lo tomaste de la pizarra? O sea, buscar ahí algo para que el niño converse un poquito más de lo puramente lo que es la tarea, ¿verdad? Y entonces, ¿te fue fácil? ¿Te gustó? Cosas así pueden provocar un diálogo sobre una situación específica. Que eso también tiene mucho que ver con el rol que deben tener los padres dentro de la educación. Es correcto. Y a veces pareciera, tanto en el sistema público como en el privado, que los papás, algunos destellos ve uno ahí, de una actitud que pareciera decir, es que esto es responsabilidad del maestro, de la maestra, del profesor o de la profesora, no es mío. Mi responsabilidad es trabajar y llevar el sustento a la casa también. Pero entonces, ¿cómo debemos ser conscientes del rol que debemos tener como papás? Yo tengo una responsabilidad como padre, como madre, en el desarrollo y la formación integral de mis hijos. La educación escolar o colegial es una parte, pero yo tengo una responsabilidad, y aún en ese escolar yo soy el tutor, soy el que escojo qué clase de colegio, qué clase de escuela, una serie de aspectos yo lo escojo, entonces estoy determinando en eso también. Pero cuando estamos en una sala de clase, como estudiantes, no soy solo yo quien estoy ahí. Hay una serie de compañeros que me rodean, además de mis diferentes profesores. Hay situaciones que se pueden dar entre los iguales, entre los compañeros, que el maestro o el profesor no se da cuenta, pero el niño sí lo habla con su papá o con su mamá. Y ese ambiente no oficial, pero tan real en la vivencia del muchacho, es bueno que tenga el muchacho la confianza de comunicarlo con sus papás. Y el papá debe comunicarlo al maestro. Si hay una situación que hay que atender, el papá debe sacar el tiempo para comunicarle con el maestro, el director, la orientadora o el orientador, según sea que está en primaria o en secundaria, según sea el caso, ¿verdad? Porque sí han habido situaciones que el profesorado no se da cuenta, pero que sí se están dando a nivel de estudiantes, que hasta que un estudiante decida hablarlo con sus padres se llegan a detectar, porque dentro de los estudiantes mismos hay un código de silencio, Dios guarde, lo habla, pero el estudiante que tiene confianza le dice, papá, vieras que está ocurriendo tal cosa conmigo o con fulanito, que no es correcto por esto y esto, es que le hacen así o le hacen así, y entonces el padre lo habla. Ese tema de la confianza es crítico. Primordial. Crítico. ¿Cómo ayudarles a que su confianza vaya aumentando para que ese código de silencio que a veces uno ve, que le dicen, no sea, discúlpeme la palabra, no sea sapo? ¿Cuántos de ustedes lo escucharon? Yo, muchísimas veces. Sí. ¿Cómo ayudarle a crecer en esa confianza? La confianza es algo que se construye en el día a día. Se construye en la relación de cotidiano de padres e hijos. El niño tiene que tener esa confianza de saber que puede contarle a los papás un sinfín de cosas, ¿verdad? Y que va a ser escuchado y no necesariamente reprendido porque lo dijo, aunque sí orientado, ¿verdad? Entonces ahí se va construyendo, de tal manera que pueda venir a contar cosas delicadas que se den a nivel de iguales, que se supone que no debe saber de iguales, pero que el niño se está dando cuenta que hay un problema ahí y que eso no es conveniente que se quede así como está. O sea que cuando llega nuestro hijo, nuestra hija a contarnos una de estas situaciones, nuestra actitud debe ser paciente, ponerles atención y escuchar de verdad, escuchar no solo con el oído, sino con el corazón y con mucha sabiduría, porque ahí hay dos aspectos. Tengo que orientar a mi hijo de la mejor manera posible para prevenirle esta influencia, para que se encauce de la manera correcta, sin hacer daño al otro lado, y si hay algo que mi hijo puede hacer para mejorar esa situación, instruirle yo a mi hijo también
de cómo hacerlo. No escandalizarse, tal vez. No escandalizarse, no hacerlo un mundo, sino escucharlo con paciencia. Y después que ya hemos hablado con el hijo y todo eso, también orar y pedirle a Dios que Él intervenga en la situación. Muy bien, y esa es una gran herramienta que podemos poner en práctica, muy sencilla, muy diaria, pero también hay otras situaciones que tenemos que enfrentar como papás junto a nuestros hijos en edad escolar, en edad colegial. ¿Cómo hacerles frente a esas situaciones particularmente complicadas, podríamos decir? De esto hablamos al regresar de esta pausa, así que no se vaya. Internet www.club700costarrica.com. Usted puede volver a ver esta entrevista y, ¿por qué no?, enviarle el link, el vínculo a sus amigos y contactos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el Club 700 hoy, compartiendo la experiencia y la sabiduría de doña Ruth Farquharson, una orientadora con 30 años de experiencia, que además tenemos el orgullo de tenerla en nuestra línea de oración del Club 700. Con ella estamos hablando sobre cómo prepararnos desde ya mismo para la entrada a clases, ayudar a nuestros hijos y que al final del curso sea todo un éxito para ellos y para ella. Si usted también, lo invitamos a que participe, si así lo desea, de esta entrevista, marcando nuestra línea acá en el set 905-398-7288, y le recordamos que estamos orando por esas personas que tienen tanta responsabilidad en el día a día de nuestros hijos, maestros, maestras, profesores, profesoras, directores, y por supuesto por usted, papá, para que tome las mejores decisiones durante este curso lectivo. Nuestra línea de oración disponible para usted, 2257-2255. Doña Ruth, hablábamos de estas situaciones que se pueden presentar en las que la confianza de nuestro hijo, de nuestra hija, su nivel de confianza en sí mismo y en nosotros como papás, pueden hacer mucho. Hay situaciones que se pueden volver complicadas en la escuela. Ahora estábamos hablando fuera de cámaras de algunas, y una que a mí particularmente me preocupa, tiene que ver con el bullying o el acoso infantil, acoso escolar. ¿Cómo manejar cuando se da esa situación, cuando tu hijo te llega y te dice: papá, en el colegio, en la escuela, está pasando esta situación, me acosan, me golpean, me lastiman, me insultan? ¿Cómo manejarlo? Es muy importante cuando se dan situaciones de esas, observar el comportamiento de los hijos. Bueno, usted mencionó un ejemplo cuando el muchacho viene y lo dice. Sí. Pero a veces no lo dice, pero lo está viviendo, pero entonces observamos cambios en el comportamiento. Vemos que le da pereza ir a la escuela, ya no está tan motivado, busca excusas para no estar yendo, ¿verdad? Se hace el enfermo, para no ir a la escuela, cosas así. A veces están diciendo que algo está ocurriendo en la escuela que el niño está tratando de evitar. Entonces tenemos que observar si hay cambios en el comportamiento también, porque hay niños que no lo dicen, pero hay que tratar de observarlo y detectarlo. ¿Y si se detecta? Ahora, si se detecta que algo está ocurriendo, es el momento para que nosotros saquemos una cita con la persona que corresponda, el maestro de grado, el profesor guía, el orientador, el director, según el nivel en que esté el niño o el joven. Y después de hablarlo con el muchacho, junto con el muchacho tener esta entrevista. Es importante que el muchacho esté presente, porque él es el que lo está viviendo, es el que está en el aula y el que puede dar detalles de las situaciones que sean, puede dar nombres incluso de con quién está ocurriendo, que muchas veces los padres de familia no dominan eso. Entonces, el padre y el estudiante en esa cita y comunican lo que está ocurriendo. Ahora, si es una situación muy del niño, los padres también deben ir a hablarlo si es muy del niño.
Si es con que tiene necesidades educativas especiales, también con los documentos respectivos debe comunicar eso a las autoridades de la escuela para que puedan tomar eso en cuenta. Pero aquellas cosas que van surgiendo dentro del desarrollo del curso lectivo, se saca una cita en el momento en que se detecta, para pedir que se investigue tal o cual situación que su hijo está presentando y todo eso. Los niños pueden tener un enfoque muy particular como niños o como adolescentes, ¿verdad? Que ya analizado con los educadores, pues toma un enfoque diferente. Pero ¿de dónde se toma la información? De lo que está diciendo el muchacho, de lo que el muchacho está comunicando. Y ahí se inicia el proceso de indagar qué es lo que realmente está ocurriendo, dónde está el foco del problema, y cuál es el procedimiento a seguir según sea el caso. Es una pregunta casi que obvia, pero yo creo que no hay preguntas tontas y por eso la voy a hacer. Así es. ¿Puede uno confiar de que hay una solución dentro de la institución educativa para este tipo de situaciones que se dan, que son tan delicadas, que tanto lastiman a los hijos, como el acoso escolar, como el bullying? ¿Puede uno confiar de que hay una forma de resolver esto? Legalmente está establecido una serie de procedimientos de cómo se debe manejar las diferentes situaciones. Legalmente y por reglamento hay establecido procedimientos para diferentes situaciones. Sin embargo, hay algunas cosas que van más allá de lo que está reglamentado y que necesitan una atención más especializada. Las instituciones educativas tienen diferentes clases de recursos, según el nivel y según a lo que tienen acceso. La maestra en primera instancia, en las escuelas de Promecum urbano marginales están los equipos interdisciplinarios que están formados por orientadores, psicólogos y trabajadores sociales para hacer diferentes abordajes, ¿verdad? También están psicólogos escolares, están los especialistas en el área de psicopedagogía también que ayudan en estas diferentes situaciones. Ahora, hay instituciones que tienen más recursos que otros para atender este tipo de situaciones. Entonces, según la organización, según la institución, siempre va a haber algún tipo de recursos. Además, existe la posibilidad de la referencia. Se puede referir según sea a las direcciones regionales o a las secciones especializadas del Ministerio de Educación Pública para las diferentes situaciones que se pueden dar y para los diferentes casos que se pueden dar. O sea, no hay que rendirse fácilmente. No hay que rendirse fácilmente. Está también la opción que está a través de la Caja de Costarricense de Seguro Social, que es lo que ellos llaman la clínica del adolescente, donde hacen abordajes integrales a los menores de edad en diferentes situaciones que se le están presentando. Entonces está eso es un recurso que tienen las instituciones y los padres de familia, que están en las clínicas y en el hospital de niños, esta clínica del adolescente que es específico para atender situaciones particulares en menores de edad. Nos quedan unos minutos y no quisiera terminar este bloque sin hablar del tema del manejo de la tecnología. El internet, que las redes sociales, que el celular, que el MP3, ahora un montón de recursos tecnológicos que se hicieron para que los usemos, pero de alguna forma he escuchado muchas quejas de que esto puede afectar o intervenir o estorbar incluso en la educación de los hijos. ¿Cómo manejarlos? Bueno, este es un asunto complejo, ¿verdad? Porque algunas personas creen que todo lo que sale a la moda tienen que tenerlo ellos y tienen que tenerlo sus hijos. Y no siempre se tiene el control y se establecen los límites claros de cómo se debe manejar toda esta tecnología. La tecnología fue creada para aprovecharla. Sin embargo, tenemos que entender que en la sala de clase cierta tecnología no tiene cabida porque viene a distraer al que lo lleva y a los que están a su alrededor. Y eso no es justo. Yo como estudiante tengo un derecho garantizado por la Constitución en este país,
que se llama el derecho a la educación. Y los que me rodean no tienen por qué violentar ese derecho que yo tengo a la educación. Entonces tenemos que tener ese cuidado los padres de familia, de que no estemos poniendo en manos de nuestros hijos tecnología que va a venir a distraer a nuestro propio hijo, en primera instancia, distraer a los que están a su alrededor, y también distraer lo que el maestro o el profesor está haciendo en la clase en ese momento. Entonces no solamente es darle al muchacho o a la muchacha el aparatito, sino asumir nosotros la responsabilidad por el hecho de dárselo. De dárselo y establecer las reglas de cómo, cuándo y en qué momento se debe manejar. Ahora, hay colegios privados generalmente que ya los muchachos en el cuarto ciclo están usando computadoras portátiles, pero ya es hecho por la misma organización y ya ellos tienen establecidos cómo usarlo dentro de su currículo, que ya es totalmente diferente. Pero estar llevando estos aparatos puede ser un distractor muy grande. Y quizás algo que no han tomado en cuenta los padres de familia es que también es un elemento de inseguridad, porque los que no tienen quieren tomárselos prestados o quieren llevárselos y los exponen a que sean asaltados. Así es que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que si nosotros le damos a nuestro hijo algo así, eso puede ocurrir, y si ocurre, quizás vamos a tener la tendencia a querer culpar a la institución de que ellos no supieron manejar bien la seguridad y esas cosas, pero nosotros no nos hemos puesto a pensar que nosotros pusimos el elemento, la tentación en manos de nuestro hijo, ¿verdad? Y hay que tener también cuidado y responsabilidad en ese aspecto. Doña Ruth, muchísimas gracias por venir acá al programa, por compartir su experiencia, tantos años trabajando con muchachos, realmente es todo un privilegio haberla tenido acá en el programa. Muchísimas gracias. Hay dos cositas que me gustaría mencionar antes. Háganle un examen de oído y de vista a sus hijos. Qué importante, claro. Muy importante. A veces el rendimiento de nuestros hijos se ve afectado porque no nos hemos dado cuenta de que tienen alguna situación congénita relacionada con la vista o con el oído. Hágalo, en el Seguro Social se lo hacen y usted va a sorprenderse en algunos casos de que no se había dado cuenta de X o Y situación que su hijo ha tenido y que le ha afectado en su clase. Y lo segundo que quería mencionar es que las familias de escasos recursos tengan presente que en las instituciones está previsto ayuda a través del patronato escolar y a través de las becas para que ningún estudiante, ningún menor de edad se quede sin prepararse en este país. De hecho, el nivel de pobreza está directamente relacionado con el nivel de educación, el grado académico de las personas, así que un par de tremendos consejos para cerrar. Muchísimas gracias. Para servirle. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, la historia de Ángel Ramírez, un muchacho que trabajaba muy duro, pero que se preguntaba: ¿qué tiene el futuro para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué me va a dar? Su historia se la contamos después de esta pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted está viendo el Club 700 y ya está con nosotros doña Ruth Farwerson, una educadora, orientadora con 30 años de experiencia, y con ella vamos a hablar sobre la mejor manera de prepararnos para la entrada a clases. Doña Ruth, siempre es un placer tenerla en el set. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y le recordamos que usted puede participar de esta entrevista, si así lo desea, puede... Haciendo eso a sus niños. Y es importante que usted enfrente primero lo suyo y trate de superarlo para no transferirlo a sus hijos. Por ejemplo, se me ocurre algo muy frecuente. ¿Cuántas veces escucho a papás que le tienen temor a las matemáticas, por ejemplo? Porque en el colegio pasaron apuros para sacar una buena calificación o superarla, pasar la materia. Esas cosas, por ejemplo, son detalles que hay que revisar. Sí, hay que revisarlo, porque a veces en nuestros comentarios vamos transfiriendo ese temor,
cuando tal vez nuestros hijos no tienen nada que ver con eso, ellos ni siquiera han enfrentado esa experiencia. Tal vez tengan talentos mejores que los de uno. Tal vez tienen. Marcar el número, la línea, perdón, para participar en vivo acá durante la entrevista es el 905-398-7288. Siéntase en libertad de plantear las inquietudes que usted tenga, es un buen momento. A veces uno como que se anda preguntando, ¿cómo hago con estos detallitos para la entrada a clases? Si gusta, ahí está la línea a su servicio, y hoy estamos orando, por supuesto que por nuestros hijos, para que les vaya muy bien, pero queremos orar también por todas esas personas que tienen la responsabilidad tan grande de participar en la educación de nuestros hijos. Hablamos de los maestros y maestras, profesores y profesoras, los directores de las instituciones. Por ustedes también queremos orar. Nuestra línea está disponible para usted, 2257-2255, como le repito, nuestra línea de oración. Doña Ruth, por supuesto que es importante ir a hacer la compra de útiles, por supuesto que es importante ir a comprar uniformes, zapatos, conseguirlos, pero ¿de qué otra forma, qué pasos podemos dar para prepararnos para la entrada a clases de nuestros hijos e hijas? Bueno, es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta nuestra propia preparación, porque nosotros como papás y como mamás también nos preparamos para el ingreso a clases. La rutina en la casa cambia una vez que los niños están en clases, así es que nosotros también tenemos que prepararnos. Ahora, si usted tiene niños que están entrando por primera vez, sea al colegio o a la escuela, usted tiene que revisarse y enfrentar sus propias expectativas y sus propios temores, sus propias inquietudes, ¿verdad? Porque si usted no los resuelve, es posible que usted lo transmita a los niños, y eso no sería conveniente. O sea, una inseguridad, por ejemplo, que se le puede transmitir a los niños. A los niños, quizás por alguna experiencia que tuvo en la escuela, no muy agradable, quizás puede estar transmitiendo